Chéquense nomás el tremendo boquete que dejaron en las cuentas. 1,896 millones de pesos andan volando en el cierre de Cuitláhuac y nadie sabe, nadie supo dónde quedó la bolita. Y así mero, mientras unos se van con las bolsas llenas de dudas, a la fiscalía también le sacaron sus trapitos al sol con 35 millones observados. ¿Será que se les barrió el Excel o de plano hubo tranza? Y por otro lado, Rocío Nale ya le puso fecha al orden y dice que para el 1 de marzo los camiones Ulúa solo aceptan tarjeta. Se les aguó la fiesta a los que querían seguir manejando efectivo a la brava. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Croza y esto es el Noti Express. Arrancamos. ¿Y los 1,896 millones? Sí, en Veracruz quedó flotando una cifra incómoda. 1,896 millones de pesos que todavía no se han aclarado del último año de gobierno de Cuitláhuac García. Y no es un rumor, es lo que detectó la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública. Y aquí es donde empieza la pregunta que nadie quiere contestar con claridad. ¿Es un tema administrativo que se va a solventar o es el síntoma de un cierre atropellado? La primera revisión marcó observaciones por poco más de 70 millones. Fondos educativos, recursos etiquetados, nada menor, pero tampoco escandaloso para un estado del tamaño de Veracruz. Luego vino la segunda entrega y el número brincó fuerte. Más de 1,100 millones de pesos observados, la mayor parte relacionada con recursos federales destinados a salud. Ahí ya no hablamos de papelería mal archivada, hablamos de áreas sensibles. Y la tercera revisión sumó otros 712 millones en observaciones al Ejecutivo Estatal. Todo concentrado en el último tramo de la administración pasada. Y aquí el problema no parece ser la intención política. El tema está en la operación, en cómo se ejerció, cómo se documentó y cómo se justificó cada peso. Porque cuando los montos crecen así, la narrativa oficial ya no alcanza. Desde dentro del propio movimiento se reconoce que el cierre administrativo fue pesado. Transiciones, ajustes, presiones presupuestales y bueno, las ganas estaban, pero la maquinaria no siempre respondió con orden quirúrgico. Porque hoy eso importa. Porque la nueva administración recibe no solo activos, también las aclaraciones pendientes y cada observación que no se solvente se convierte en desgaste político. 1,896 millones, pues bueno, no significan automáticamente desvío. Significan recursos que deben explicarse, comprobantes que deben aparecer, procesos que deben cuadrar y bueno, la crítica no viene solo de la oposición, viene del desgaste ciudadano, de la gente que escucha estas cifras y siente que siempre falta algo por aclarar. Porque Veracruz no está ante una sentencia, está ante un expediente abierto y la pregunta es muy simple. ¿Se va a cerrar con argumentos sólidos o se va a convertir en otro capítulo más de desconfianza pública? ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. 3,000 millones que no cuadran en Veracruz. El cierre de gobierno en Veracruz volvió a dejar números que pesan. Más de 3,275 millones de pesos en irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Todo esto en la revisión del último año estatal y municipal. Y no es un detalle menor. Estamos hablando del manejo de recursos federales en el Ejecutivo, los 212 ayuntamientos y otros entes públicos. Y la pregunta inevitable es la misma de siempre. ¿Qué pasó en el tramo final? Porque de ese total, 712 millones fueron observados al Ejecutivo Estatal. Participaciones federales y recursos que, bueno, son de seguridad pública que aparecen en esta lista. Pero aquí el problema no parece ser la intención política. El tema está en la operación, en cómo se ejecutaron los recursos, cómo se documentaron y si realmente cumplieron con el destino que tenían marcado.
Pero el dato más pesado está en los municipios, alrededor de 2.500 millones de pesos en irregularidades relacionadas con seguridad pública, asistencia social y participaciones federales. Y eso ya no es un asunto centralizado, es un mosaico de administraciones locales cerrando ciclos, alcaldías que entregan cuentas y dejan pendientes por aclarar. La Fiscalía General del Estado también aparece en el listado con 35 millones observados. Otra vez, recursos federalizados bajo revisión. Y la crítica no viene solamente de la oposición, sino desde dentro del propio sistema que reconoce que los cierres suelen ser atropellados. Cambios de administración, presión por ejercer presupuestos completos y controles que simplemente no siempre resisten la prisa. 1.000 millones aquí, 2.000 allá y bueno, la suma rebasa los 3.000 millones y la narrativa oficial se vuelve insuficiente. No se trata de dictar sentencia anticipada, son montos por solventar, pero cada cifra que no se explica a tiempo se convierte en combustible para la desconfianza. Y Veracruz entra a una nueva etapa con expedientes abiertos y observaciones pendientes. Y el reto no es político, es administrativo, porque si el cierre vuelve a repetirse con las mismas fallas operativas, el desgaste ya no será solo de un gobierno que se fue, sino del sistema completo. Noticias locales. Rocío Nale aprieta a Lulúa. Sí, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el proyecto de los camiones Lulúa entra a otra etapa. Podrían empezar a cobrar con tarjetas recargable a partir del 1 de marzo, según anunció la gobernadora Rocío Nale durante el último paseo del carnaval. Y no es un detalle técnico, es el siguiente paso de un sistema que arrancó con ruido, jaloneos y resistencia. Y la duda que queda en el aire es muy simple. Ahora sí se va a estabilizar el servicio porque han pasado casi 4 meses desde que las unidades comenzaron a circular. Y la idea era modernizar el transporte, ordenar rutas y ofrecer camiones climatizados y automáticos. Pero el tema no ha sido solo tecnológico, ha sido operativo. Desde el principio hubo fricciones con otros concesionarios que acusaron competencia desleal y hasta robo de pasaje. Incluso se viralizaron videos de enfrentamientos entre choferes y después vino el giro importante. Las concesiones que estaban en manos de empresarios pasaron a ser operadas por el gobierno estatal tras el aumento unilateral de la tarifa. Y aquí el problema no parece ser la intención del proyecto, el tema está en la ejecución. Ajustes administrativos, control de ingresos, contratación de personal y ahora el cobro con tarjeta. Actualmente circulan alrededor de 80 unidades en la zona conurbada. Algunas siguen detenidas por falta de operadores, pero bueno, vemos que a la maquinaria todavía la están acomodando. Se buscan choferes en Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos con sueldos que rondan entre los 25 y 30 mil pesos mensuales. Así que no es poca cosa, pero tampoco ha sido suficiente para cubrir todas las vacantes. El cobro con tarjeta no es solo comodidad, es control, es trazabilidad del ingreso y es quitarle margen al efectivo y ordenar las cajas. Y bueno, si arranca en la fecha prevista, será un mensaje de consolidación. Si se retrasa, volverán las preguntas sobre la capacidad operativa del sistema. Pero bueno, Ulúa nació como promesa de modernización y se está convirtiendo en termómetro político. El reto ahora no es anunciar fechas, es que el servicio funcione sin pleitos, sin improvisaciones y sin que cada ajuste se vuelva crisis pública, porque en transporte la paciencia del usuario dura lo que tarda en pasar el siguiente camión. Noticias locales. Claudia estalla con caso Karime. Desde Palacio Nacional se abrió otro frente que toca directo a Veracruz. El gobierno de México apelará el asilo político otorgado en Reino Unido a Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviarán una carta diplomática para pedir que se reconsidere esa protección. Entonces, hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y de corrupción, pues ¿cómo es posible que le den un asilo? Y aquí la pregunta no es menor. ¿Hasta dónde puede llegar México en un caso que ya cruzó fronteras?
Karime Macías fue presidenta del DIF estatal durante el sexenio de Javier Duarte en Veracruz. Y bueno, en México enfrenta acusaciones por presunto desvío de más de 400 millones de pesos. El gobierno federal sostiene que se trata de delitos de fraude y corrupción. Por eso el extrañamiento diplomático, porque si hay cargos abiertos, ¿por qué conceder asilo? Ahora, hay que decirlo, no es cualquier país el que está concediendo este asilo. Claudia Sheinbaum recordó aquella libreta encontrada en una bodega durante los aseguramientos del duartismo y, bueno, con esta frase repetida que lo volvió a mencionar en esta mañanera que hace la presidenta, con esta frase de sí merezco abundancia. Imagínense, la esposa de un gobernador que repite varias veces, sí merezco abundancia. Imagínense nada más. Y más allá de la anécdota, el tema vuelve a poner sobre la mesa un capítulo que marcó profundamente la política veracruzana. Y bueno, también se cuestionó cómo ha sostenido su vida en Reino Unido durante estos años. Entonces, esta persona que lleva ya bastante tiempo viviendo en Reino Unido, quién sabe con qué dinero. Llámese vivienda, manutención, estabilidad, interrogantes que el gobierno federal vuelve a colocar en el debate público. El movimiento diplomático no garantiza un cambio inmediato, pero sí manda un mensaje. El caso no está cerrado para México. En Veracruz, el nombre de Duarte y su círculo sigue siendo referencia obligada cuando se habla de la política y de estos casos de encarcelamiento durante los últimos años. La apelación no es solo jurídica, es política, es memoria y es la intención de que este episodio pues siga siendo parte de la agenda pública a pesar de que ya vamos para 10 años de esta situación. El desenlace dependerá de las decisiones fuera del territorio nacional, pero el eco del caso sigue aquí, porque cada vez que se menciona Veracruz, recuerda esta situación y, sobre todo, cuánto pesa todavía en la narrativa pública. Noticias locales. Nale toma el carnaval. En el Boulevard del Puerto, con Rocío Nale y Rosa María Hernández Espejo al frente, el Carnaval de Veracruz cerró su último desfile entre música, carros alegóricos y un mensaje político que no pasó desapercibido. No fue solo fiesta, fue escenario, fue presencia institucional en uno de los eventos más simbólicos del estado. Y cuando el poder camina entre comparsas, también manda señales. La gobernadora acompañó el recorrido junto a la alcaldesa y la reina Fernanda Pumar, saludando, sonriendo, dejándose ver por más de 2 kilómetros en el Boulevard de Veracruz. Y en una entrevista donde lo agarraron los periodistas, Rocío Nale soltó la frase que siempre levanta conversación: es el mejor carnaval del país. Más que competencia turística, es identidad. Es reafirmar que el puerto sigue siendo referencia nacional cuando se habla de fiesta popular. El carnaval no es solo tradición, es economía, es imagen pública y es músculo político. Después de años complicados, el mensaje fue clarito. La fiesta se mantiene fuerte y aquí no hay confrontación, hay respaldo institucional. El gobierno estatal reiteró que seguirá apoyando las próximas ediciones y la apuesta es sostener una celebración que supere el siglo de historia y que mueva miles de personas. En el desfile participaron artistas invitados que recorrieron el bulevar en distintos carros alegóricos, desde un Malillani Marín, Dúo Brasil, Aldo de Nigris, el propio Abelito, pusieron el toque mediático en Veracruz. Y bueno, es parte de la fórmula moderna, la tradición mezclada con espectáculo. El carnaval se reinventa sin perder su esencia jarocha y el cierre formal fue con el entierro de Juan Carnaval en el Zócalo y sobre todo con un concierto masivo que despidió la edición. Pero más allá de la música y los fuegos artificiales, queda una lectura política. El carnaval como espacio de cohesión, como vitrina y como termómetro social. En Veracruz, la fiesta nunca es solo fiesta. Es territorio simbólico, es narrativa pública y quien encabeza el desfile también encabeza por unas horas el ánimo colectivo del puerto de Veracruz. Noticias locales. Ulúa y Veracruz en choque.
En calles del municipio de Veracruz, un chofer de Urbano se bajó a encarar a un operador de camión Ulúa y el video ya le dio las vueltas a las redes sociales. Las unidades detenidas, con insultos al aire y con pasajeros esperando. No es un hecho aislado, es otro episodio más en la tensión que viene arrastrando el reordenamiento del transporte en la zona conurbada. Y la pregunta es inevitable. ¿La competencia ya se salió del carril? En esta grabación se observa al conductor de una unidad de la empresa Veraplus colocarse frente al camión Ulúa. Se baja, hace señalamientos e invita a pelear. El operador Ulúa permanece en su lugar mientras los automovilistas reducen la velocidad o buscan otra ruta, pero la escena no solo exhibe enojo, exhibe descontrol. Después de que el video se viralizó, la empresa Veraplus informó la baja inmediata del conductor involucrado mientras se realizan investigaciones internas. Y aquí el problema no parece ser una sola persona. El tema está en el ambiente que se ha generado entre rutas tradicionales y el nuevo esquema Ulúa. Competencia directa, pasaje disputado y territorio sensible. Y es que hay que decirlo, desde que el sistema Ulúa comenzó a operar bajo control estatal, las fricciones no han desaparecido. Hay choferes que se sienten que pierden ingreso, hay rutas que se sienten desplazadas y la crítica no viene solo de usuarios molestos. También hay tensión dentro del propio sector del transporte y cuando el conflicto baja al asfalto, el riesgo ya no es político, es de seguridad. Los pasajeros quedan en medio, que son al final quienes pagan el pasaje y también quienes enfrentan el estrés de estos enfrentamientos. El transporte no puede convertirse en ring, porque cada altercado erosiona la confianza en un servicio que debería ser rutina, no noticia viral. El video es corto, pero el problema es más largo, porque si no se ordena la convivencia entre modelos distintos de transporte, estos episodios seguirán apareciendo y el desgaste no será para una empresa o una ruta, será para todo el sistema que intenta modernizarse sin romperse en el intento.